Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? La pelota. Francisco García. Lola. Ramón. Qué genialidad, ¿eh? Qué genialidad. Enrique era un genio y era de otra galaxia. Era de otra galaxia. Era de otra galaxia. Pero es que es lo que dices, este detalle que has contado del pastor. Sí. Es que siempre que describen a Enrique, ¿sabes lo que dicen? Es que Enrique era todo codos. O sea, su forma de estudiar el mundo. De estudiar el mundo, de estudiar los sonidos, de estudiar a la gente, de estudiar el corazón, de estudiar la emoción, de estudiar la poesía. Todo. Él cuando... ¿Qué arte tienes, Mara? ¿Qué arte tienes? Cuando él hacía un disco, cogía... Se empapaba del poeta que tenía que cantar. Porque hay gente que dice, a cantar este poeta y tal. Y, él se empapaba. Cuando hizo el disco de Picasso, se metió en la piel de Picasso. Se informó de cómo era ese hombre, cómo sentía, cómo respiraba, qué es lo que hacía. Y entonces cuando ya se empapó bien, entonces hizo el disco. Así con todos los poetas que ha cantado. Con Lorca, con todos, claro. Bueno, con Lorca, con Miguel Hernández. Es que ha cantado a tantos poetas que no te podría mentar ahora mismo 5, 6 o 10, porque es que ha cantado a todos. Aurora, para Granada, ¿quién es Enrique Morente? Hombre, para Granada es una columna. Es una columna en Granada. Yo le venero, yo le tengo comparado pues eso como Manuel de Falla, Federico García Lorca. Es que es un nivelazo, es un nivel de artista y de persona que... Hay una cosa buenísima que has contado que querría que contaras a los oyentes, porque yo no lo sabía, lo he leído estudiando la documentación. No sé qué premio gana él, que le dan 1,5 millones de pesetas y se compra un equipo de música con unos baffles inmensos, ¿no? Sí. Entonces llega Camarón y dice, ¡hala! Total. Lo que sea, ¿no? Menudo equipazo, tal. Y entonces Camarón lleva un Wallman. Sí, lo llevaba aquí. ¿No? Y le dice, ¿me lo cambias? Y tú cuentas. Y Enrique se lo cambió sin rechistar. Y hay que ser flamenco para entenderlo, dices tú. Total. Hay que ser flamenco para entender eso. Hay que entenderlo. Eso fue... Bueno, yo que esa anécdota la viví y parece que la estoy viendo y que me tiro de risa. Le dan el premio a Enrique por el disco Mejor Álbum Flamenco de Antonio Chacón y coge y en vez de dar una entrada a un piso o algo que nos hacía falta, se va y se compra un equipazo que pilla toda la pared, pillaba toda la pared. Y digo, bueno, ¿y ahora dónde ponemos el sofá para dormir a Estrellita? Que la teníamos eso. Y dice, ya, pero que esto a mí me hace mucha ilusión. Total, bueno, viene Camarón a comer a la casa y se sienta enfrente de este y dice, oye, dice, ¿qué equipo qué pasa? ¿Cómo te has comprado esto? Pues nada, que me dio un premio ahí tal y cual, me lo he comprado. Dice, te lo cambio por este. Y hace así Enrique, Cuchi, pues sí, ahora mismo te lo cambio. Le da el Walkman y ahora si tú ves a los dos desconectar todo y bajar 4 pisos, porque no había ascensor, una casa antigua, 4 pisos. Con los baffles del equipo, pero se los cables. Se arrastraban por la pared porque si bajaban de frente, como eran tan grandes, se caían de boca. Entonces bajaban los dos arrastrándose, los cables colgando, los dos tirados de risa, cantando. Y yo por el agujero de la escalera digo, no llegan. Eso fue muy fuerte. Porque te lo pasabas muy bien, ¿no? Con Enrique Morente. O sea, teníais buen humor, o sea, habéis visto la vida con alegría. Me lo he pasado muy bien. Ha sido una persona que durante 34, 35 años me ha sorprendido siempre. Sorprendía. Nunca había monotonía. Aburrimiento jamás. Porque el sentido del humor que tenía era mágico. Tenía un sentido del humor,
un defensor de todo, Ahora mismo estaría sufriendo él con lo que está pasando En en Gaza, en Gaza. Ucrania. Madre mía, hoy he visto unas imágenes de los niños. Digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? Estaría sufriendo porque, de hecho, hizo un tema con la música de Beethoven, alegato contra las armas, que dicen, señor presidente, no disparen, los niños son inocentes. Ahora llévame a muchos años después de todo esto que estás contando, cuando has dicho que el arte a ti te ha salvado. Te ha salvado de la pena, te ha salvado del delirio, que sé que lo viviste Sí. a la muerte de Enrique. Yo no sé si es en Menorca, cuando te encuentras con una piedra rojiza Sí, y tú dices, me la llevo porque aquí voy a tallar a Enrique, la cara de Total. Enrique. totalmente. Es que cuando pasó el tsunami, ¿qué pasó? Pues claro, la sacudida fue brutal para mis hijos y para mí. Entonces yo me quería hacer la fuerte, pero yo necesitaba dar golpes a algo. Necesitaba sacar esa rabia. ¿Cómo hago? Porque la impotencia, la injusticia, eso te hace ser un poquito borde. Te enfada. Pero claro. con razón, ¿no? Con razón, ¿no? Y entonces, pues se me ocurrió irme a Menorca, a casa de una amiga, y digo, necesito hacer algo, pues venga, vente para acá. Y me fui, cogimos un gin, una botella de agua en agosto, y me fui buscando por las cunetas, necesito una piedra, tal y cual. Y vi una piedra roja en la cuneta, me bajé, la cogí, y ahí vi el pelo ondulado. Digo, aquí está el pelo, o sea, está en la cabeza, la cara tiene que estar. Me la cogí, la eché en allí, me fui a la casa, me metí 2 días, tardé 2 días. No quería salir, no quería comer, no quería nada. Cogí el cincel y el martillo, bum, 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 y fui sacando la ceja, fui sacando la nariz, fui sacando, hostias, estás aquí. Y lo saqué, Y estaba ahí. estaba ahí. ¿Tú escribías de pequeño ya? Muchísimo. ¿Qué tenías, diarios? No tenía diarios porque no me dio por ahí, pero sí que una vez vinieron, por ejemplo, el cole y dijeron, vamos a hacer un concurso, un certamen, entonces hay que escribir un relato de no sé qué, no me acuerdo. Y entonces me dio por escribir con 8 años. Entonces todos escribimos y lo presentamos al profesor. Y yo me olvidé. Y de repente, a los 2 días, me sacó el profesor de clase y me dice, Javi, tú sabes que escribes muy bien. Y yo, o sea, no lo tengo nada identificado. Ujú. Sí, escribes muy bien. Y de hecho, lo hemos presentado a un concurso al que dijimos y has ganado. ¿Y de qué era el relato? Era un relato tipo, será un ensayo de algo de, yo qué sé, ni recuerdo, de una playa o no sé qué. Y ganó y fue pasando fases y llegué a ganar un concurso nacional de Coca-Cola, de relatos, de cosas de esas que hacían. Sí, el concurso de jóvenes talentos de Pues Coca-Cola. yo gané el concurso ese. más longevo Creo que de relatos. no lo he contado nunca. Pues y gané ese con hace muy pocos años. Y a raíz de eso dije, pues me voy a presentar cada Navidad al del colegio de relatos de Navidad. Y entonces sistemáticamente ganaba todos los años. Y luego me dio por escribir una novela, cuando tenía como 15 años, que la tengo ahí muerta de risa, que se llamaba Ojos de vidrio. Qué poca vergüenza, también te diré. No. Ojos de No, qué poca vidrio. vergüenza. Como Pero si yo tú Ken cuando, Follett. tú cuando, ¿Sabes qué? tú cuando escribías, ¿qué sentías? ¿Que eras tú? ¿Sentías libertad? ¿Te cobijaba del mundo? O sea, tú cuando te pones a escribir, ¿qué encuentras en la literatura? Siento Como que- lector y luego como autor, o sea, escribiendo. Como lector, siento que es un lugar donde algo como casi meditativo, como donde de repente tienes paz, como que estás en el hilo de pensamiento de algo, de alguien, de otra persona, y las personas que somos muy raca con nuestras cabezas, pues creo que la literatura nos ayuda mucho. Y como autor, como escritor, como guionista, encuentro algo que siento que se me da bien, que es algo que yo siempre he echado de menos, porque siempre era el que no jugaba al fútbol, el maricón que no hacía bien el deporte, el que tenía no sé qué, o sea, siempre he tenido complejos con mi cuerpo, el que era el delgado, siempre me he sentido mal, con la autoestima baja, y esto es un lugar en el que siento que cuando escribo digo, ostras, sé lo que hago.
¿sabes? Y más allá de que guste o no guste, o funcione o no funcione de cara al público, hay algo que lo siento como verdad, como que de verdad tengo que estar aquí haciéndolo. ¿Y los ojos de vidrio de la Joder, novela eran los ojos- tuyos? Los ojos de vidrio eran de una novia que yo tenía que se llamaba Teresa, que la vuelvo a sacar. Teresa la saqué yo también en los Goya. Va a decir, Javi, déjame en paz, que ya, o sea, ya lo dejamos hace 100 años. Pues Eran los de ella. Sí, porque eran tenía los de unos ella. ojos como amarillos, como verde amarillo. Y entonces me dio por escribirle una novela inspirada en aquellos ojos. Fíjate qué romántico. Es que el proceso con mi hermana para mí fue complicado, porque claro, yo también quería ser actor y de repente ya empezó y de repente le empezó a ir fenomenal. Y a mí me estaba costando mucho y no arrancaba yo nada. Y de repente ella, ¡guau!, todos los premios, tal. Entonces para mí fue un proceso de superar primero la frustración mía, la envidia que me pudiera dar y sanear todo eso a admirarla y acabar convirtiendo todo eso que siento por ella en La Llamada. Primero en el musical, en el teatro y luego en la película, ¿no? Pero fue un proceso complicado. Pero ese momento, lo recuerdo mágico. O sea, ver a mi hermana ganar la Concha de Plata. Luego ¿Dónde estabas? Bueno, viéndola? yo la vi en el patio de butacas. Claro, yo la vi porque nos invitaron con una invitación, pero yo no tenía dinero ni nada, ni mi familia. O sea, no te puedes pagar, no nos podíamos pagar ir a ver eso y a San Sebastián. Y entonces dijimos mi padre y yo, bueno, pues yo voy en coche, te llevo y dormimos en donde sea. Y entonces nos fuimos a un albergue a dormir esa noche, pero con 10 camas. O sea, con pues, todo lleno de gente random y nosotros durmiendo ahí. Y entonces yo recuerdo, después de que mi hermana ganara la Concha, de darle un beso, irme de vuelta con mi padre a un albergue a dormir con no sé cuántos señores ahí y dormir y decir, hostia, o sea, del lujo a todo lo contrario. Y toda esa contradicción de que mi hermana de repente empezara a ser eso, una superestrella y yo sentir que mi vida estaba como ahí, como en stand-by, ¿no? Pero, joder, fue el principio de todo. Gracias a que a mi hermana le fue tan bien y luego el Goya y todo lo que pasó, luego ella me dio la mano. O sea, su generosidad, y si yo no hubiera tenido a Maca de hermana, mi carrera no hubiera ido como ha ido. O sea, ella fue la que abrió la puerta a que todo me pasara. Ella fue la que después de ganar un Goya dijo, no voy a hacer ninguna de las pelis que me ofrecen porque voy a hacer lo que tú quieras contigo. Es una generosidad Total. increíble. Es como consigues que Isabel Pantoja cante Paquita Salas. Wow. Tiene una pena, Es que es- quiere más. Por Con el favor. mundo por montera. ¿Lo cuento entero? Bueno, vamos a ver, ¿no había salido de la cárcel recientemente Isabel Yo creo que, Pantoja? no sé si tan recientemente, Pero no sé, es lo primero que hizo algo así. Puede A ser mí que lo me- primero, pero a lo mejor me no sé, sorprendió. habían pasado un par de años a lo mejor, no lo sé. Entonces, ¿cómo os ponéis en contacto con ella para que Pues, cante a Paquita ver, Salas? Se nos ocurrió, básicamente, pensamos, quien cantaría la sintonía de Paquita increíble, después de Rosalía, sería... Que eso también. ¿Quién puede ser que sorprenda, que sea espectacular, tal? Que una gran voz, la voz de España, ¿no? Y quién representa esa cosa como española, folclórica, y fue Isabel. Entonces, a través de... Yo lo cuento todo, a través de Yusan, que era director de Qué tiempo tan feliz, de un programa de Tipo más Telecinco, feliz, de sí, serie sí, Tiempo de tan feliz, Telecinco, sí. nos puso en contacto con su hermano. Entonces nos fuimos a cenar con Agustín. Nos fuimos a cenar y hablamos un poco de todo. Y Agustín veía a Paquita Salas. Y ya también lo veía ella. Y entonces dije, no, sí, la hemos visto de sobra, nuestra Paquita, no sé qué. Y entonces estuvimos hablando con él, le contamos todo esto y entonces él se lo transmitió. Y entonces nos citaron un día en un hotel, como en un hotel de Madrid. Entonces subimos ahí a la habitación, estuvimos hablando con ella, se lo contamos. Nos reímos un montón y dijo, venga, va, pues sí. Y dijo que sí. Y entonces fuimos a un estudio ahí con la Sinfónica, con Luis Cobos, a cantarla. Y es historia ya, vamos. Lo que si hiciéramos una cuarta de Paquita Salas, yo ya no sé, digo, ¿quién puede cantar esa sintonía? Ya no se te ocurre, ¿no? Más que Isabel. Oye, Silvia, tu vida, estudiando tu vida, me he dado cuenta de que es casi una aventura. Es una aventura. Desde, bueno, te vas de España a Holanda, a Londres, a Australia, ¿no? Sí. Con un novio. Pero a mí me gusta mucho este capítulo que te pilla en México, que estás estudiando el virus del papiloma humano. Muy interesante esto, porque tú has dicho muchas veces, hablando del virus del papiloma humano, lo que hago es salvar vidas, porque es verdad, es la vinculación del virus del que no hablaba nadie cuando nosotras éramos niñas, ¿no? Y puede derivar en un cáncer de útero. Entonces, en realidad es la prevención, el cuidado, estar atento, relaciones sexuales. Pero cuando a ti te contratan en México para dar una conferencia, que ese capítulo de tu vida me encanta, y tú crees que vas
estar llenísimo aquello y te pones tu mejor vestido y te preparas a tope y ahí hay 10 personas. No. Cuéntame eso. Sí, además es que yo en Londres era mujer alfa, ¿no? Porque era directora regional para toda América Latina. Imagínate, yo era una para mí súper aburrida y acomplejada, y veía a las mujeres de mi edad y las veía como competidoras. Yo creo que esa faceta de mi vida no me gustaba. Entonces yo me arreglé toda, preparadísima, en un bar que me habían preparado. Perdón, porque esto era en Londres o en México. Yo estaba volando de Londres a México, y entonces en México me pasó, yo no bebo, o sea, en Inglaterra me decían she's a cheap date, porque a mí con 2 copas ya estaba borracha, ¿no? Imagínate, y a la tercera bailando flamenco sin tener ni puñetera idea. Y entonces este chico me dice, después de 2 mezcales, me dice, ¿y tú qué te hubiera gustado ser en tu vida? Y yo ahí de supermujer, que tenía hasta chofer, llegué una puesta en escena cuando llegué a México y digo, pues a mí me hubiera gustado dedicarme a dar conferencias, ¿no? Y estoy trabajando haciendo investigación, bien aburrido. Y me dijo que me organizaba esta conferencia y te juro que me preparé. Me acuerdo que tenía un Prada de mujer espectacular, además porque era súper pro, pero cuando andaba daba como un patí para mí. O sea, era un vestido hermoso y toda profesional, había preparado todo, y de repente yo me imaginaba una audiencia, todo el mundo, y de repente van 10 personas. Dije, leches, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Pues, y además es que yo quería hablar situación, del vínculo entre el cáncer cervicuterino, ¿no? Y el virus del papiloma humano. Tú sabes que en muchos países, la gran mayoría de las mujeres en América Latina se contagian de virus del papiloma humano, y eso desarrolla cáncer cervicuterino, y es la principal causa de muerte de las mujeres. Sí. Y como yo siempre era rara, pues siempre hacía Perdón, asociaciones. se contagian a través de relaciones sexuales, sí, que es como se transmite. Ahí está, pero además ahora mismo ya no es solo relaciones genitales, también ahora es relaciones sexo oral, ¿no? No, eres una profesional estrella, maquiabuena, ¿no? Quiero decir... Maquiabuena, el fin justifica los medios, ¿no? Además, es verdad que te caracterizas por ser muy clara, porque de eso va también la divulgación. No podemos hacer divulgación si la gente no nos entiende. Si estamos hablando y la gente pierde el interés porque no nos entiende. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, Silvia, y es cuando en ese momento en el que tú dices, no sé cuándo fue, este perro verde, esta niña rara lo ha conseguido. Por tu familia, o sea, ¿en qué momento tú dices, esta niña rara, esta perro verde, lo ha conseguido? La primera vez, fíjate que, porque yo siempre, claro, empiezo ahí, lo hago, me meto con un programa de sexo, yo le digo a mi jefe, mire, el sexo es muy aburrido, le enseño a la gente logística, le quito sus ideas erróneas y hago un buen amante. Todos mis ex son buenos amantes, está comprobado. Pero yo quiero hablar de psicología y lanzo mi primer libro de psicología. Pero yo todavía no era consciente de lo que tenía encima, porque eran cámaras, ¿no? Y me dan la sala más grande de la FIL, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más grande del mundo, sí. Y de repente veo una cola de gente y yo de verdad pensé, o sea, yo estaba pidiendo, porque yo cuando necesito algo me vuelvo muy católica, ¿no? Cuando no, es curioso, o sea, y dije... o sea, por favor Dios, que haya, que no lo haga, que venga alguien. Yo estaba visualizando ese día que vinieron solo 10 y pues se quedaron como 400 personas fuera. ¿Cuánta gente había en ese auditorio? 1000 sí, y 400 fuera, 2000. Sí, y entonces ahí es donde me di cuenta. Y entonces dije, wow, no me lo puedo creer. Y fue muy bonito, además, porque me sentí muy querida. Silvia, ¿a la gente qué le preocupa más con respecto al amor y al sexo? Que no se puedan desvincular, que no nos hayan enseñado a desvincularlo. O sea, las consultas que te llegan en general vinculadas con el amor y el sexo, ¿sobre qué tienen que ver? ¿Sobre la infidelidad? O sea, ¿cuál sería el top 3? O sea, las 3 cosas que más les preocupa a la gente. La gran mayoría de la gente tiene miedo al abandono. Y el sexo es o traumatizante para mucha gente. El problema es que ellos sienten que como el sexo es un trauma y más que un juguete es un dolor, pueden perder a la pareja por eso, ¿no?
y eso le pasa sobre todo a nuestra generación, ¿no? La gente joven, fíjate, les cuesta menos intimidar sexualmente que emocionalmente. O sea, la gente joven se me acerca porque no sabe acercarse emocionalmente a ese chico o esa chica porque no tienen habilidades sociales. Utilizan el sexo para vincularse emocionalmente. Sí, ¿no? que es al revés. Nosotros Y nos nosotros- vinculábamos emocionalmente para tener sexo. Claro. Ahora ellos tienen el sexo para vincularse emocionalmente. Claro, y dentro de nuestra generación el problema es que hemos creado muchos traumas alrededor de la sexualidad, porque nos decían, primero, la sexualidad es parte de nuestra naturaleza, es para mí como el comer, ¿no? Si a ti te dicen todo el día que no comas, vas a desarrollar un trastorno de la alimentación. Pero imagínate, tenemos ese apetito sexual y a las mujeres durante mucho tiempo nos han dicho no pienses en eso. Y basta que te digan que no pienses en un perro verde, que ¿qué piensas? En un perro verde. Entonces basta que te digan que no pienses en sexo, ¿en qué piensas? En sexo. Entonces tienes ya una relación culposa y ya tienes un trauma alrededor de esa faceta tan importante que es la sexualidad. Vincularse sexualmente con otra persona no es solo sexo. Sexo a solas es zumba. Para mí la sexualidad es el bailar. Yo ahora me he dado cuenta, fíjate, que la gente joven sabe poco de lo que es la parte erótica filial, o sea, el unir las dos, ¿no? Y yo siempre les digo, primero uno tiene que aprender a bailar solo, ¿no? Y yo cuando bailo sola me lo paso de rechupete. O sea, por la mañana me pongo las 3 canciones cuando estoy bajoneada, ¿no? Y estoy mal y digo, joder, qué día más malo he empezado o me he quedado mal. Mis 3 canciones. ¡Hala! Meterme y me pongo la Will Survive y yo solita como una puñetera loca. Ok, entonces bailar sola, yo sé bailar sola, ¿no? Y muchas mujeres también saben darse placer solas, pero hay muchas que no. Entonces, si tú no sabes bailar sola, si tú no sabes hacerlo sola, ¿cómo esperas hacerlo en pareja? Pero yo recuerdo estar en Nueva York una temporada, 3 meses que estuve aprendiendo inglés, y en un momento dado, pues un grupo de estudiantes españoles y españolas me pidió una foto por 3 metros, ¿no? Yo interpreté que era por eso. Y después llegaron 2 chicos de Kazajistán, me pidieron una foto y les miré como de, ¿habéis visto cómo me han pedido una foto? ¿Queréis una foto? O sea, de buen rollo, ¿no? Pero era como, no entendía el motivo de la foto y me dijeron, no, en Kazajistán la película nos encanta. Y de repente pareció un chiste porque aparecieron 2 chicas de Rusia y también un grupo de Perú. Pero así como, y dije, wow. Entonces es una película que no ha dejado de sorprenderme y que sigue emocionando mucho. Y bueno, sí, al final es un personaje icónico que creo que en cierta manera mi look despista un poco de lo que el look del personaje, entonces no es un personaje que me haya acompañado mucho en mi día a día, ¿no? Como que no me ubican muchas veces, y es algo que me gusta también, ¿no? Como que de alguna forma quede en la pantalla completamente ese personaje que disfruté tanto, que conectaba pues con una parte más clownesca, que es realmente lo que me había llevado a querer ser actor, ¿no? Vale, hay una escena que seguro que todos los que te vieron no olvidan, no tiene que ver con las pelis que has hecho después, ni con el teatro, tiene que ver con esta canción. El DJ puso brinca y enseguida quise jalar la pala pista. Y cuando llegué, Wow. llegó el tiburón y con él se me fue. Fue tu primer numerazo. Buah, y tanto. Yo de verdad que no sé cómo tenía tanto arrojo, porque luego realmente era un niño bastante, o sea, muy prudente, muy educado, muy comedido, pero de repente entraba en el universo de la imaginación, la fantasía, el show, y me volvía loco. Esto fue en la comunión de mi amigo Tony, que me subía hasta una mesa a hacer un playback y un baile, que me la sabía la canción entera. Pero que te la sabías encima. Pero me la sabía completamente, o sea, era uno de los hits de mi vida. Y tengo la imagen también, y es esa imagen que yo creo que, bueno, habrá alguna foto seguramente, no sé si vídeos, pero creo que tengo la imagen hasta un poco disociada de que creo que me veo en esa mesa, ¿sabes? No, es que yo Liando te estoy la viendo. parda, Yo no liando la estaba parda. en esa comunión y estoy viendo a ese niño que eres tú
con un micro de mentira, Sí, no sé de qué mentira. sería, Es que incluso pienso que ni hasta sin micro pero puede bailando ser. bailando Claro, y todo, y vestido claro. de Y comunión. vestido O sea, de como que de comunión. repente como me viene una imagen como de una boda trasnochada en versión mini, ¿sabes? Es maravillosa. ¿Tú cuándo tienes claro que quieres ser actor? Si es que hay un momento en el que dices, en mi camino va a ser este. Yo tengo muy claro el momento en el que tuve el pensamiento de que si eso podía ser una profesión, quería hacerlo. Que fue cuando me apunté al teatro extraescolar del cole, justo porque llegó una nueva profesora que como que revolucionó esas clases, ¿no? Como que de alguna forma, antes de que llegase, pues los profesores que estaban impartiendo esa extraescolar eran exalumnos que repartían una serie de personajes y hacían una obra final, pero esta profesora vino con ganas como de jugar, ¿no? Que yo creo que es la clave de la interpretación, y más siendo niño. Y entonces repartió unas máscaras de comida del arte, entonces empezó a trabajar desde ahí, ¿no? Y yo el primer año me convocaron al grupo porque yo hacía música, entonces de alguna forma me proponían que les acompañase, ¿no? en lo musical, ¿no? Pues al final la comedia del arte tiene mucho, ¿no? de musical para acompañar golpes de efecto y situaciones. Entonces me alucinó tanto que me apunté, no solo yo, sino todos mis amigos y mis amigas que estaban desconectados de lo artístico, de lo expresivo, pero evidentemente ahí se pasaba muy bien, ¿no? Y entonces hicimos una obra de teatro que era un work in progress, que éramos además pues tres niños o tres niñas por cada personaje, ¿no? O sea, habían 3 tiranos, era un Cyrano de Bergerac. Era Cyrano de Bergerac. Sí. Sí. Y terminé empapado, o sea, sudando, y realmente fue como de verdad que si esto es un trabajo, yo quiero hacer esto. ¿Y el aplauso? O sea, cuando estabas haciendo esta obra de teatro con 3 personajes, con esta profesora que de pronto marca un punto de inflexión en cuanto a tu relación con el teatro, ¿no? Hasta ahora parecía una cosa de aficionados, de repente se convierte en algo que te interesa. ¿Tú recuerdas el aplauso? Si el aplauso del público te dijo algo, o solo fue la preparación, el crear el personaje, porque luego tú eres muy meticuloso en eso, ¿no? En la construcción del personaje. O el aplauso tuvo algo que ver. Yo creo que en cuanto a lo de meticuloso, en ese momento, claro, como era un divertimento, ¿no? Y era como de estar muy presente, no lo recuerdo como una preparación, ¿no? De alguna forma. Y el aplauso, pues yo sí recuerdo que fue un despliegue de entusiasmo, ¿no? Y que sí que de alguna forma hubo un aplauso muy, muy caluroso. Pero no fue algo que realmente me motivase. No fue eso. Lo que sí que recuerdo es que el año anterior, ¿no? Volviendo un año antes, ¿no? Porque la cosa es que hice ese acompañamiento musical, pero luego nos pidieron hacer un cameo. Entonces yo hice un cameo con la máscara de capitán, ¿no? Y tal. Y fueron eran 3 frases y cantar una cosa que ahora no recuerdo exactamente qué. Y sí recuerdo que un padre, que aparte era un padre de una niña de otro curso, o sea, no era del círculo, al salir y tal, no sé qué, me miró me dijo como de, muy bien, ¿eh? O algo así, como hubo como un reconocimiento que lo recuerdo nítidamente. Y eso sí que me tocó de alguna forma. Sí.